Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar almas, vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar almas, vil pecador. Y yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Bendiciones, amados. Qué privilegio poder compartir con todos ustedes. Qué gusto, qué honor. Desde la bella Guatemala extendemos un cordial saludo. Y hoy tengo el honor de compartir juntamente con mi esposa, Reina Iliana. Y bueno, quiero saludar en especial pues a todas las iglesias Ciudad del Rey a nivel internacional. Que el Señor les dé un tiempo de bendición y de sobreabundancia. Y hoy vamos a compartir una palabra muy linda que va directo al corazón del matrimonio. Iliana. Amén. Gracias por este tiempo. Nos gozamos en el Señor. Quiero saludar a todas las pastoras del Ministerio Internacional Ciudad del Rey. Bendecimos al liderazgo. Bendigo la vida de cada una de las mujeres que están en esta hora conectadas. Es una bendición tener este tiempo para compartir con cada uno de ustedes y bueno, muy animados de estar en este tiempo esperando ansiosamente este día para poder compartir con ustedes. Claro, como has dicho, es una bendición impresionante, así que hoy pues con más de 20 años de vida matrimonial queremos compartir no solamente la palabra más la experiencia que uno ha vivido durante estos años,
Y hoy pues queremos aportar y aprovechar este tiempo para poder ministrar y compartir realmente al corazón del matrimonio, realmente al corazón de los esposos y las esposas, realmente compartir una palabra de bendición, una palabra de gloria, una palabra de ayuda, de consejo, una palabra que pueda oxigenar y por supuesto, ir quitando la asfixia que varios matrimonios y hogares están sufriendo. El tema que queremos desarrollar hoy es sobre los valores de la palabra esposo y esposa, marido y esposa. Queremos compartir en este tiempo de análisis bíblico cómo la Biblia muestra la palabra esposo y esposa, cada uno en sus papeles, cada uno en sus roles, cada uno en sus esquinas dentro de sus roles del hogar, cómo es que se muestra. Bueno, para empezar, hay algo bien importante que vamos a platicar. ¿Cómo podemos definir la palabra marido? Ese es un dilema. La realidad es que es un tema infinito, inacabable, interminable, pero creo de que podemos llegar a ciertas conclusiones. La palabra marido, recordemos de que pueden haber demasiados contextos, como en el caso de mi esposa compartirá sobre el tema de la palabra esposa. Pero la palabra esposo o marido tiene un contexto, tiene una corriente de pensamiento en donde según la sociedad, según el estatus social, según el país, etcétera, toma un valor diferente a otros. En nuestro contexto hispano, por supuesto, se le llama marido al hombre que se casa, al hombre que te adquiere un compromiso con la persona, con la dama con la que compartirá todos los días de su existencia humana, su vida, y a ese personaje, a ese hombre que camina dentro de las leyes de la República, de un país, firma y se compromete, y ese comprometerse a ser esposo o marido tiene sus modelos, sus formas. Entonces encontramos de que un esposo pues es el que, en palabras muy simples, el que sostiene el hogar, el que aporta, el que ayuda a la esposa, el que colabora con ciertas situaciones del hogar. De manera que tenemos un pensamiento, lo que es esposo. Claro, es un pensamiento que no tiene ninguna vinculación con la enseñanza bíblica. Y por ende, el cuestionamiento de hoy es, ¿qué dice la Biblia de lo que es el valor, papel, la idea de lo que es el esposo? Que va a diferir de lo que usualmente o en el contexto en el que nos movemos sin conocimiento bíblico tiene otra propuesta. Voy a arrancar con un pasaje y quiero mostrárselos a todos ustedes. Para empezar, diremos que la palabra hombre tiene un valor compuesto. Fíjese que en el hebreo utiliza la palabra ish. La palabra ish lo define como ser hombre. Interesante. Ser hombre. Y naturalmente, dentro de este pensamiento podríamos hablar con una idea profunda, pero esa palabra ser hombre lo está definiendo desde el punto de vista que Dios estableció a un hombre, y este hombre que aparece en Génesis 1:26, vamos a colocar el pasaje para que podamos retroalimentarnos un poquito. Génesis
1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero esa palabra cuando dice hagamos, que aparece en el texto, nos está diciendo claramente que ese hombre, imagen y semejanza de Dios, entonces cuando Dios lo creó, lo hizo al hombre, inmediatamente esa palabra lo define cuando dice hagamos al ish, al hombre, y da no solamente, no quiero referirme a las cualidades del marido, como decir se porta bien, colabora en casa, es educado, es respetuoso. No, ese no es nuestro presupuesto de hoy. Nuestro presupuesto es lo que la Biblia enseña. Entonces la palabra aquí la vamos a definir claramente en que cuando Dios lo creó, creó a un hombre marido, a un hombre, y sobre esa palabra hombre marido, me interesa recalcar que esto, en ese hombre perfecto que hizo Dios, encontramos que hay una parte donde dice, ese hombre es el producto de una enseñanza. Por eso de que el ser esposo, la palabra esposo, no lo atribuimos a solamente quien ayuda dentro del tema del hogar, sino esposo es el producto de un proceso de enseñanza, por supuesto desde el hogar, por supuesto desde la Biblia. O sea, no vamos a contextualizar esposo al que se casa, sino que esposo es una, más allá de cualidades, es el producto de enseñanza, es el producto de una vida. Por eso es de que el tema aquí a profundidad sería una cantidad de hogares sufren porque interpretan que son esposos porque firman un documento, cuando esposo es una enseñanza que uno aprende de vida y por vida, previo al matrimonio, para sustentación del mismo. Bueno, entonces notamos que es el producto de la palabra enseñanza. La enseñanza es un pensamiento, es una idea de vida. Entonces, al hablar de que Dios creó al hombre a imagen, ese hombre que él hizo tenía una autoridad, tenía un pensamiento, tenía una forma, porque a partir de ahí crea a la mujer, posteriormente Eva, pero vemos de que el punto vinculante es que este hombre tenía cualidades específicas de esencia, de enseñanza, de existencia en cuanto al el contexto de marido. Además de eso, la primera palabra que aparece es radá. Esta palabra radá es cuando Dios dijo, hagamos al hombre y que señoree. Si notamos, la primera palabra es señorear, y la palabra señorear es el que gobierna con Dios. No podemos definir solamente que el gobierno del hombre, según el texto del Génesis 1:26, está aplicando a gobernar, aunque la palabra es un verbo imperativo de gobernar, mandar, pisotear, una palabra muy fuerte, sino que la idea es que gobierna con Dios. Entonces, ese hombre que se gesta de parte del Eterno dentro del huerto, es un hombre, ese hombre marido, ese hombre esencia de Dios, estamos viendo que él va a gobernar con Dios. Entonces, ese gobernar con Dios nos está llevando a entender que no es el mandamás, el dictador, no estamos hablando desde el pensamiento que hoy se maneja, obviamente fuera del tema bíblico, que el hombre se impone. No está hablando de eso, porque la palabra gobernar está diciendo el que con Dios está, gobierna con él. Por eso quiero llevarlo al punto a cada uno de los hermanos varones casados, que no es simplemente el que manda en casa, no, es el que gobierna con Dios, porque está con Dios. Es diferente. Ahora, por la falta de tiempo, vamos un poquito más rápido. Otro punto interesante es
que hay que explicar. Si usted lee conmigo, por ejemplo, en el capítulo 1, en el 26, aparece la palabra señoré. Si usted lee en la parte de en medio dice y señoré, o sea, que gobierne con Dios o como Dios, en el sentido de que Dios lo creó. Pero si usted ve en el 27 y creó Dios al hombre, 27, pero hasta en el 28 dice y los bendijo Dios. Esa palabra y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad. Pero esa palabra y los bendijo Dios es después de haber dado autoridad. Entonces, después de dar autoridad, Dios dice y los bendijo. Entonces, eso es una parte completamente que es separada una de la otra. Por eso es que lo primero que el hombre de Dios, el hombre que quiere ser una bendición para su hogar, tiene que comprender que lo primero es entender que Dios delegó una autoridad, que es gobernar con Dios, al lado de Dios. Posterior a eso, ya aparece el tema él y ella. Y cuando ya están él y ella, la bendición es pluralizada, no es singular, va en los dos. Bueno, la otra parte interesante que vemos en la palabra hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 15. Miren, estos son algunos detalles que no podemos dejar pasar por alto. En el 2:15 dice el pasaje, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, este pasaje nos está enfocando claramente que una de las cualidades o condiciones o enseñanza que tenía el hombre dentro del huerto, ¿cuál era? Guardar, cuidar, atender. Esto implica, no estamos hablando solamente la creación animal, no, ahí estaba ella, estaba Eva. O sea, una de las condiciones del hombre es preservar, cuidar, atender, proteger, cuidar. Esto es muy importante que se debe de resaltar dentro del pensamiento de lo que es el papel del marido, lo que el marido tiene que hacer. Ahora, otros, tocando así algo muy importante. Por ejemplo, encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 15, y yo quiero hacer hincapié en estos pasajes, amados hermanos, porque creo de que es elemental poder comprender esto dentro de qué es marido. Y esto puede completamente, va a diferir de lo que de repente algunos de ustedes han manejado como principio de vida. Pero, por ejemplo, en el texto del 9:15 del texto de Mateo dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. O sea, el tema aquí interesante es, aunque es una palabra que tiene un sentido mesiánico, apocalíptico, por supuesto, pero ese tema figurativamente desde una perspectiva, en una perspectiva hacia el esposo, lo que está diciendo es que el esposo, mientras el esposo, la vida de esposo, no hablo el esposo porque firmó un papel, no, el esposo que entiende por la palabra que es ser esposo, el que trabaja con Dios, el que gobierna con Dios. Ese esposo, según el pasaje aquí, nos está diciendo que el hombre es la alegría. Aquí habla del Cristo, que está diciendo en cuanto al Cristo. Bueno, mientras esté el Cristo, ¿por qué ayunar? ¿Por qué estarán de duelo? ¿Por qué estarán de luto? No hay razón. Pero cuando se ha quitado el marido, el Cristo, entonces ayunarán y estarán de luto. Bien, si lo aplicamos de una manera muy simple, ¿quién enluta el hogar? Hemos hablado con mi esposa muchas veces. ¿Quién enluta el hogar? La ausencia del marido. La ausencia del esposo es, hay esposo, paga las cuentas, paga esto, está presente y probablemente hasta cristiano puede ser. Conste que no hablo de gente que no sea cristiana. Esto aplica a cualquiera en su estado de fe. Pero cuando hablo un marido ausente, estoy diciendo ausente en el corazón de la esposa, ausente en el corazón de los hijos. Por eso es que el tema aquí es que en el caso del 9:15 es el producto de el duelo, la falta de fiesta en el hogar, la falta de alegría en el hogar, la falta de regocijo en el hogar es la respuesta porque hay alguien llamado esposo que no llena
las expectativas de esposo bíblico en el hogar. Entonces, cuando el esposo es ausente, entonces dirá una hermana, yo tengo esposo ausente. Dirá un hijo, tengo un papá ausente. Sí está, pero ausente. Entonces, ese es el tema. Y lo interesante es que aún en Marcos capítulo 2, versículo 19 dice que a falta, fíjese pues, Marcos 2, 19 dice que a falta de esposo con revelación en el hogar. Por eso es que, hablando del mismo pasaje, la gente ayuna, dice, ayunarán cuando el esposo les sea quitado. Siempre hemos hablado con mi esposa que ¿quién pone en ayuno a la esposa? El esposo ausente. Por eso cuando el hombre no es converso, el hombre no es convertido, aún convertido, sin revelación del matrimonio de Dios, del papel del marido de Dios, ponen ayuno a los hijos y ponen ayuno a su esposa. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un cambio en él. Pero la ausencia, vuelvo al tema, tú puedes ser marido por 20 años, por 30, o por 15, o por 5, no importa. El tema no es si eres marido en papel en el país donde estés, es eres marido ausente. Y no serás marido hasta que no conozcas en la Biblia cuál es el papel del marido, cuál es la actuación que él tiene dentro del hogar, no como el que pone el dinero, no como el que provee, sino como el que aporta más que eso. De manera que esto es interesante poder enfocar el papel del esposo. Pero también hay papel de la esposa. Bueno, ese papel de lo que es la esposa, mi querida esposa lo voy a explicar. Amén. Pues encontramos que el matrimonio ha sido creado con una finalidad. Y al principio en los textos que leyó mi esposo, bueno, la función del esposo era labrar, cuidar. Pero qué importante es entonces comprender la función de cada uno. Y bueno, yo quiero hablarles también a mis hermanas acerca de la función de lo que es esposa. Hoy en día el mundo nos muestra una función de esposa que nos dice, bueno, la esposa es la que cuida la casa, la que cuida a los niños, la que aprende a cocinar, ¿verdad? La que cocina rico para el esposo, la que le lava la ropa, la que le plancha, la que mantiene impecable su casa. Pero si nos damos cuenta de que viéndolo ya profundamente, ese concepto de esposa quedaría muy corto, ¿verdad? Porque eso cualquiera lo puede hacer. Pero esposa en realidad es el producto de algo que se formó en la vida de una mujer. La palabra esposa entonces va a describir muchas cualidades que forman a esa mujer. Es un modelo de conducta, es un modelo de vivir. Por ejemplo, esposa, si vemos Génesis 2:22, si me puedes poner el texto. Génesis 2:22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos que la palabra mujer viene del hebreo Isha, y ahí lo puede ver usted en la pantalla, Isha, que significa hembra, mujer, varona. Entonces vemos que cuando entonces vemos el verso que Isha es mujer, varona, pero estas son funciones, porque la esposa tiene que ser una mujer con una vida íntegra, una vida que esté llena del Señor, de la enseñanza, la preparación. Recordemos que esposa es una manera donde la mujer fue creada, fue formada, fue educada, fue enseñada, pero eso no nace, como decía mi esposo al principio, de un documento que se firmó. Esto nace desde el momento en que estaba en su familia y que fue instruida por sus padres. Entonces, a raíz de ahí se va formando esposa. Entonces, la esposa no lo hace que esté casada, o sea, el hecho de que se casen no vuelve esposa a una mujer. Esposa entonces es saber
cómo es formada esa mujer, la enseñanza que trae, la enseñanza que tiene. Entonces la esposa tiene que ser bíblica, la esposa tiene que tener contenido, tiene que tener palabra en su corazón. Es una preparación que la mujer recibe para la vida, no para el momento, es para la vida. Que pueda tener, bueno, esposa es una mujer que tiene una buena administración, que sabe manejar el dinero, sabe enfrentar crisis, sabe cómo tomar las decisiones correctas. Y esto es un aprender desde su hogar para que el día de mañana se case con alguien, ya vaya en función de esposa, no que se vuelva una esposa. Entonces vemos que esposa es una enseñanza a través de la palabra, que la mujer pueda desarrollar esa función para que pueda aprender en su vida a decir sí, a decir no, a que sea una mujer de retos y desafíos. Una mujer en la posición de esposa está velando por su casa, está cuidando a su esposo, a sus hijos, está viendo más allá. No solamente se cuida a ella, sino que cuida a los suyos. Y esto también, hablábamos con mi esposo acerca del caso de Esther. Esther era una mujer muy, muy valiente, pero si nos damos cuenta, Esther fue preparada y no fue preparada unos meses para poder tener una posición, sino ella fue preparada desde niña, fue preparada. Y cuando llega el momento, dice que ella se presenta delante del rey y ella se va presentando con 72 horas de ayuno. Entonces, esta mujer era una mujer que estaba llena de la palabra, o sea, ella estaba instruida a través de la palabra y se presenta delante del rey arriesgando todo, arriesgando su vida por un pueblo. Entonces, vemos que tiene que haber un equilibrio en la vida de una mujer. Tiene que haber enseñanza y tiene que haber también la manera en cómo la mujer tiene que prepararse no para el momento, sino que para la vida. ¿Cómo ves tú ese caso? Importante resaltar que el tema mujer, digamos, esposo o esposa no es, y aclaramos a todos nuestros amados hermanos que no hacemos hincapié en el tema porque firmé un documento, no. Tampoco se trata que la esposa es una buena esposa porque, como decimos, es soy la que lava, soy la que barre, no, porque ese no es el papel. O sea, creo que esposa es más, si se trata de atender bien al esposo, cualquier mujer puede atender bien a un hombre. Eso no significa que sea la esposa, sino que estamos hablando de detalles espirituales. Estamos hablando de acciones en el espíritu, acciones de la palabra. Por eso el comentario que hizo mi esposa en cuanto a Esther, Adasa, no era un certamen de belleza como el que hemos discutido, que no es la propuesta hoy de la mujer a nivel certamen de belleza. Es decir, se ha hecho hincapié, se ha subrayado que la mujer, digamos, la mujer se ha emplasticado cada día más. Y no tenemos la enseñanza de la vida de una esposa en el sentido de su papel con el esposo. Por eso es que la generación que está surgiendo, viene una generación donde una cantidad de mujeres no quieren casarse. Y es más, no quieren procrear hijos. Entonces encontramos que está sufriendo, está colapsando la familia. Pero el tema es que somos llamados a explicar con el texto y a explicar bien que la mujer esposa es el producto de un trabajo de hogar. Es el producto de un trabajo bíblico. ¿Sí? Y como en el caso de Esther, una mujer con 72 horas está languideciendo, está casi al desmayo. Y no era tanto su figura o su rostro, el rostro de alguien con 3 días de no comer, se nota. Pero ella ingresó al palacio del rey Asuero.
Eso es impresionante eso. Entonces, lo que muestra lo que está diciendo mi esposa es de que vemos ahí en ella algo atípico. No es la propuesta de la belleza física exterior, aunque no hay duda de que el atenderse es bueno. El atenderse, no el sobreatenderse. Pero dentro del contexto bíblico, la propuesta es, esposa es el trabajo de Dios a través de la palabra de una mujer. Y es importante entender entonces que la esposa, lo estamos viendo desde el aspecto bíblico, que la mujer tiene que ser una mujer con enseñanza, una mujer que tenga la certeza de la palabra en su corazón, ya que, bueno, vemos a Esther, ella no, la gracia que tenía ella no era porque tuviera las medidas que nos muestra el mundo, ¿verdad? Es una belleza ficticia, pero es necesario comprender que esa belleza que ella tenía era una belleza dada por el Señor, una belleza espiritual, porque ella fue preparada y fue instruida bíblicamente. Así que vemos en Génesis 2:23, si podemos volver a ese texto, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces vemos la mujer varona es la bendición del hombre. Y en el sentido que la palabra barak, que es bendición, la palabra barak es bendición, es abundancia, fue otorgada en pluralidad. El texto que leía anteriormente mi esposo dijo, y los bendijo Dios. No fue una bendición solo para el hombre, sino que fue una bendición ya cuando estaban juntos, varón y varona, y los bendijo Dios. Entonces, esa bendición fue otorgada para los dos, para ambos. Significa de que la mujer a nivel de esposa se vuelve bendición para su esposo. Cuando tenemos la altura espiritual, cuando tenemos esa instrucción de parte de la palabra del Señor. Así que la mujer varona se vuelve una bendición. Yo no sé si tú eres una bendición para tu esposo, pero hoy a través de la palabra queremos mostrarte que tú tienes que tomar ese papel, ese lugar que te corresponde, ser una bendición para tu esposo. Ya sacar de tu mente la idea que el mundo nos da de lo que es una esposa, de que esté barriendo, que esté trapeando, eso es muy bueno, pero eso lo puede hacer alguien que te pueda ayudar en tu casa, pero la función de esposa tú la tienes que cumplir, tú tienes que levantarte espiritualmente, tú tienes que levantarte en la palabra para tomar tu lugar, para poder ser de bendición a tu esposo, ser una administradora de hogar, administrando el dinero. Yo no sé, hay muchas esposas, muchas mujeres que no saben administrar el dinero. Se dan casos donde el esposo les da para el gasto y quizás es el gasto de la semana y a los 3 días ya no tienen nada. Entonces vemos la importancia de que la esposa sea una buena administradora, administradora del tiempo, administradora para el tiempo con su esposo, con sus hijos, y que pueda manejar los asuntos del hogar, que sea siempre muy proactiva, que no se quede esperando a que el esposo haga algo. No, tiene que estar ella siempre con ideas, viendo al futuro, viendo más allá, viendo más ideas del poder avanzar como familia, ser de bendición. Así que la posición de esposa no lo da solamente porque nos casamos y ese día ya me volví esposa. Nosotros tenemos 20 años de casados, hemos estado aprendiendo mucho y yo creo que ahora entendemos lo que es ser esposa y ser esposo. ¿Qué dices tú acerca de? Lo importante es que esa palabra del 2:23, la palabra hueso de mi hueso, ¿qué nos dice que es hueso de mi hueso? ¿Qué nos dice?
que esa palabra hueso, cuando analizamos el hebreo, la palabra hueso habla de vigor. Por eso es que el contexto de la creación del hombre a la mujer es muy diferente. Encontramos que la mujer tiene una capacidad impresionante que el hombre no tiene. Por eso es que, como decía bien mi esposa, el tema es quién es bendición para quién. Y la mujer es, y eso quiero aclarar, la mujer que tiene tratamiento bíblico, tratamiento en la palabra, se vuelve la bendición de su esposo. No hablo de la que se casó en papel, no digo, estamos aclarando que como el hombre con conocimiento bíblico es la bendición de su esposa, pero la esposa con un vasto conocimiento bíblico se vuelve la luz de la alegría y la bendición a su esposo. Pero retomando el pasaje del 2:23, hueso de mi hueso, es vigor. Entonces esa palabra habla que la mujer, ¿qué capacidades tiene la mujer para sobresalir? Cuenta. Bueno, yo creo que el Señor nos ha dado una capacidad sorprendente porque nosotras como mujeres tenemos una fuerza. Bueno, sabemos sobreponernos a las situaciones que vivimos, podemos autoalentarnos, tenemos un deseo siempre de poder salir adelante. Hay una automotivación dentro de nosotros. Por ejemplo, las mujeres, el hecho de poder dar a luz a un bebé, ¿cuántas experiencias adquirimos, verdad? El hecho de ser madres, vivimos algo que los esposos no pueden vivir. Y esas experiencias, esa fortaleza, ese valor para poder dar a luz a un bebé, sola nosotros la sabemos. Entonces, vemos que nosotros hemos sido creadas con vigor, con esa fuerza, con algo que el Señor nos ha regalado, ese valor que viene dentro de nuestros huesos. Por eso cuando dice hueso de mis huesos y carne de mi carne, hay un vigor dentro de nosotros. Hay la palabra hueso que significa etzem y es vigor. Carne significa basar, y es que como mujeres nosotros tenemos una manera, una forma diferente a la del hombre, y nunca lo vamos a poder comparar, ¿verdad? Somos mujeres con una manera de pensar, quizás pensamos adelante de ellos, o podemos ver algo que ellos no ven, y bueno, eso lo quiero ver en Génesis 1:27, que me puedan acompañar a este verso. ¿Y cómo es que nosotras como mujeres hemos sido creadas? Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos ahí que la mujer varona es la bendición de Dios, y esa bendición, en Génesis 2:18, por favor, si me puedes poner, esa bendición depende también de nosotras, que podamos desarrollar esa bendición, que venga esa bendición a nuestro esposo y por ende a nuestra familia. Pero quiero que veamos Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Significa que cuando Dios pensó en el hombre y dijo, bueno, es necesario que haya alguien con él, pero la ayuda idónea. Y la palabra idónea en hebreo es neged. Y neged significa contra o parte opuesta, significa soldado, guardaespaldas. O sea que cuando Dios pensó en hacerle a alguien que estuviera con el hombre, no era simplemente una creación, sino que le dio unas capacidades muy importantes. Una, que fuera una contra. Y guardaespaldas. ¿Y qué es guardaespaldas? Bueno, esta describe que el guardaespaldas está pendiente de los diferentes ángulos para que a esa persona no le pase nada.
Y si el Señor nos ha dado esa bendición a nosotras como esposas, como ayudas idóneas, es de que tenemos que estar cuidando a nuestro esposo, es de que estemos atentas, cuidándolos espiritualmente, viendo si mi esposo necesita oración, si necesita que nos sentemos a escucharlo, que estemos atendiendo también a su corazón y que podamos orar por él, bendecirlo. Entonces, esta palabra, idónea, el Señor nos ha llamado a ser mujeres idóneas para nuestros esposos, a que tengamos ese cuidado de él, que seamos soldados. El soldado está atento, está alerta. El contra, bueno, no le vamos a decir sí a todo al esposo. Tenemos que ser mujeres prudentes, sabias, que es una característica de ser esposa, ¿verdad? Tener sabiduría. Si sabemos que hay algo que pueda afectarle a él, que pueda ocasionarle un daño y nosotros lo percibimos, lo sentimos, tenemos que advertirle, tenemos que aconsejarle, pero con esa sabiduría, con esa gracia. ¿Cómo ves eso? Muy importante la comprensión, porque no hay duda alguna de que el papel de la esposa, según el texto en hebreo, nos está diciendo que es contra, guardaespaldas, soldado. Es decir, no estamos ahorita hablando de un estatus de celos carnales o celos descontrolados. No hablamos de eso. Estamos hablando desde el texto bíblico, porque más de alguna podrá interpretar, entonces, estos son celos. No hablamos de celos infundados por cosas malas. No, la Biblia habla que la esposa ora por el esposo, intercede por él, cuida de su corazón, cuida de su alma, cuida de su espíritu, cuida que esté bien emocionalmente, cuida que esté bien, que tenga buena salud mental. Por eso es que la esposa, hago firme y hago una separación categórica en el sentido de los sobreexcesos de los celos. Esto no son celos en ninguna forma, sino que está hablando de los cuidados elementales espirituales bíblicos que en sabiduría la esposa aplica en su matrimonio. Eso es bien importante. Vamos a leer Proverbios 18:22. Y hablando acerca de la función de esposa, quiero que leamos Proverbios 18:22 y veamos qué importante lo que dice Proverbios. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué benevolencia es? El favor, ¿sí? Bueno, entonces, el que haya esposa, haya el favor de Dios. Entonces, imagínense el hecho de que nosotros seamos esposas y que tengamos esa bendición como esposa, vamos a hacer la bendición del esposo. Entonces, nosotras somos la bendición de él y por medio de eso, entonces, él alcanza esa gracia, esa bendición para su vida. Significa de que la palabra esposa es el producto de una formación, de una enseñanza, de un trabajo artesanal que nosotros tenemos que ser tratadas, que ser moldeadas, pero tenemos que estar dispuestas a poder ser trabajadas, a poder ser instruidas. Y no hay duda de que ese pasaje nos está alumbrando de que el hombre que haya esposa, no haya mujer. El pasaje no dice que haya mujer. No. Creo que la bendición está en que la esposa sea esposa. Porque una cosa es que ella sea mujer de, y otra cosa es que sea esposa de. Y ser esposa, se ha recalcado en los últimos 10 minutos que ser esposa es proceso. Es disposición a aprender, a mejorar, a la instrucción bíblica, al cambio. Por tanto, el hombre esposo tiene que aprender a ser esposo. Es que ser esposo no es porque estoy casado. No, el esposo tiene que aprender, ser guiable, ser humilde, ser entendible, ser enseñable, ser barro para moldearse
ante el texto bíblico. Entonces, al descartar esta enseñanza, nos queda nada más el aprendizaje secular, que la mujer se rige así, el hombre así, y por eso encontramos que países como el nuestro tienen altos índices de divorcios, altos índices de destrucción, infidelidades, abusos verbales, abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales. Existe un deterioro profundo, y no solamente hablo de la gente no cristiana, hablo de los cristianos, porque quiero explicar que en gran medida el problema lo están viviendo los cristianos hoy. Por eso es que no es garante decir voy a una iglesia o asisto a una iglesia, ninguna garantía. Aquí eso ya quedó, eso ya no tiene efecto alguno, sino que aquí viene: yo me dispongo a desaprender, dirán las damas, a lo que yo interpretaba que era esposa, y dirán los varones, me someto a desaprender lo que mal aprendí. Por eso es que este es un punto de yo quiero aprender para ser el esposo que mi esposa necesita, y dirán las damas, ser la esposa que mi esposo necesita. De manera que ahora, ya para cerrar, quiero llegar a un punto de la bendición de Dios. ¿Dónde está la bendición? Por eso dice en el texto del 1, 27 y 28, y los bendijo Dios. Cuando dice el pasaje y los bendijo Dios, los bendijo cuando habían dos, cuando estaban los dos. No es Adán el bendecido para bendecir a Eva. No, primero Adán entendió autoridad. Por eso un consejo al hombre es: el hombre debe de regir su vida en la palabra. El hombre que rige su vida en la palabra, el hombre que se deja guiar por Dios, el hombre que reconoce autoridad pastoral sobre su vida y tiene la capacidad de oír y pedir consejo, está desarrollando cualidades de marido. En su caso, la dama, igual la dama, si logra desarrollar oído y pone atención al texto, pone atención a la palabra, aprenderá cuáles son la idea, la esencia, la enseñanza de una verdadera esposa. Por eso es que hoy queremos, juntando estas dos piezas, queremos que tú aprendas hoy, que reconozcas qué errores has estado cometiendo en tu interpretación no bíblica del ser esposo. Es muy probable que muchos varones que me están viendo, responsables de hogar, no hay duda que han sido tal vez responsables con dinero, en algunos casos han sido solventes en lo económico, pero son esposos ausentes. Aunque seas cristiano, aunque seas pastor, conozco una gran cantidad de pastores, grandes predicadores ausentes de la esposa, grandes pastores ausentes en sus hijos, grandes profetas o lo que usted quiera, pero en casa son ausentes. Yo le hablo, me dirijo a los varones: deja de ser ausente en tu casa, deja de ser ausente a tu esposa. Ya no sigas con la misma acción que has tenido los últimos meses o años. Desaprende lo que mal aprendices. Eso es lo más duro. Dice el dicho que el árbol que nace o que se queda torcido jamás se endereza, pero Dios puede hacerlo si tú estás dispuesto. Este es un mensaje para el que quiere cambiar. Yo espero que más de alguno esté dispuesto a cambiar, porque si tú deseas cambiar, vas a cambiar. Por eso el consejo, luego mi esposa dará el consejo a las damas, pero al hombre: abre tu corazón. Reconoce que has mal guiado tu matrimonio. Reconoce que no se trata de poner el dinero en la mesa, un carro del año o poner internet en la casa o pagar estudio universidad. No. Reconoce que esto requiere una pasión, requiere una idea, requiere amor, requiere conocimiento bíblico, porque sin conocimiento bíblico será imposible que tú y yo seamos esposos para nuestras esposas. Imposible, imposible. Si tú tienes la enseñanza secular,
la enseñanza de la calle, imposible que seas esposo. Y desde el punto de vista bíblico. Secular no hay problema. Aprende a ser esposo. Desaprende lo que mal aprendiste. Abre tu corazón a estar dispuesto a mejorar tu condición de vida. Arregla tus cuentas con tu esposa y con tus hijos. Enmienda lo que has fallado. Reconoce que es el tiempo de un cambio. Reconoce que ellos necesitan de un esposo pastor, de un esposo sacerdote, de un esposo que cuide, un esposo que ame, un esposo que proteja, un esposo que conozca el corazón de su amada familia. ¿Sí? Yo creo que escuchar a mi esposa. Yo también quiero hablarles a cada una de las esposas que hoy han escuchado esta palabra, que es el momento de desaprender. Todo lo que has aprendido secularmente está bien para cualquier mujer, ¿verdad? Pero ahora, conforme a la palabra, ahora que tú has escuchado esta palabra, esta enseñanza bíblica, que tú puedas examinar tu vida y que tú puedas abrir tu corazón y ver en qué has estado fallando. ¿Has tomado tu papel como esposa? Pero el que nos ha mostrado hoy la palabra, el que nos ha mostrado hoy la escritura, ¿ha sido una mujer que se ha dejado vencer o ha sido una mujer que se ha parado en la fe, a creer en el Señor, a tomarse de la palabra del Señor, a dejar que Él te guíe y que te forme para ser una esposa verdadera, una esposa que luche por su esposo, por su hogar, por su familia, una esposa que sea valiente y que sea esforzada y que no se debilite ante cualquier crisis o problema que venga al hogar. Tienes que pararte en la posición de esposa. Tienes hoy que tomar esa decisión de cambiar y dejar esa idea que el mundo ha traído de lo que es ser esposa, y que hoy te levantes a creer en el Señor, en su palabra, y que si tienes que pedirle perdón a tu esposo, lo hagas en esta ocasión. Y si tienes que pedirle perdón a tus hijos, hazlo, para que tu matrimonio se sane, para que tu familia se sane, y que sea el Señor el que vaya dirigiendo este matrimonio, para que el Señor sea el centro de ese matrimonio. Yo te hablo, mi amada hermana, para que hoy tomes la decisión correcta de pararte ya en la posición de esposa, que tú puedas velar, que tú puedas guardar también tu casa, para que tú te levantes con esa autoridad que hoy el Padre tiene. Vamos a orar. Si tú estás en casa, tienes oportunidad de tener a tu esposa cerca tuyo, tu esposa, esposo, yo te invito a que te tomes de las manos. Tómate de las manos. Vamos a orar al Padre para que Él bendiga tu casa. Abre tu corazón a los esposos y esposas. Abre tu corazón. Dile: Señor, gracias por la oportunidad de escuchar este consejo que me puede salvar la vida matrimonial. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada hogar, por cada matrimonio. Bendecimos la vida de cada hombre y de cada mujer, su matrimonio, sus hijos, pero sobre todo, Señor, bendecimos el lazo matrimonial. En el nombre de Jesús, pedimos una nueva oportunidad para cada pareja. Aquellas parejas que han estado pasando caos, dolor, falta de perdón, falta de transparencia, que hoy haya un nuevo comienzo en cada pareja. Tómale la mano a tu esposo, a tu esposa. Háblale, pídele perdón, dile que quieres recomenzar, pero dile que quieres comenzar desde la Biblia, como Dios manda. Y hoy, Padre, pedimos que traiga refrigerio, bálsamo, un nuevo tiempo, un nuevo oxígeno a los matrimonios que hoy nos están viendo. Tú eres el Dios de las nuevas oportunidades.
Trae perdón a los hogares dañados. Que venga un bálsamo sanador. Que venga medicamento de amor. Medicamento lleno de amor y gracia. Para fortalecer lo que está débil. Para nutrirlo de lo flaco. Y para quitar las gangrenas del matrimonio. Señor, bendecimos hoy cualquier tiempo de hogar en matrimonio. 5, 10, 20, 30 años de vida conyugal. Los que sean. Que haya un nuevo comienzo. Que haya una nueva ilusión. Una nueva expectativa. Que tú eres el Dios de los imposibles posibles. Yo bendigo a cada matrimonio que hoy recibió este consejo. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.